La iglesia de la Victoria tiene un brillante en su altar. Con toda la razón del mundo escribía esto en uno de sus poemas Antonio Gallardo Molina. Al final de la actual calle Porvera se fundó a mediados del siglo XVI el convento de la Victoria. Y 25 años después de la fundación se estableció aquí la Hermandad de la Soledad. Esta es una de las hermandades más señeras de la ciudad que todavía tiene aquí su sede haciendo procesión la tarde del Viernes Santo. Muy buenas. Muy buenas tardes. Para hablar de la Hermandad de la Soledad hay que remontarse a mediados del siglo XVI, ¿verdad? Sí, primero habría que empezar a considerar que el sitio donde estamos es la fundación del convento de los mínimos cuando llegan aquí a Jerez. Entonces, pues sí, estamos hablando de 1543 y es el año en el que, digamos, empezaría todo a poquito a poco a nacer, ¿no? Porque la devoción de la Soledad es propia, ¿no? Podríamos decir, o muy relacionada con esa orden de los mínimos. Sí, los mínimos pues eran los monjes victoriosos, por eso el convento era el convento de la Victoria, y aparte de la Virgen de la Victoria pues también le rendían culto a la Virgen de la Soledad. Por eso, bueno, es el nacimiento después con posterioridad a los poquitos años, porque es desde el 43 al 64 cuando se funda la hermandad y se funda en torno a la vocación de la Soledad. Bueno, el papel de las órdenes religiosas, no solo los mínimos, fue muy importante en el nacimiento de algunas hermandades y de algunas hermandades que fueron muy importantes, como esta de la Soledad, que de hecho pues va a permanecer aquí en el convento siglos. Sí, bueno, pues la hermandad nació aquí y hace muy poquito, en 2014, se celebró el 450 aniversario de fundación de la hermandad y siempre ha sido esta la sede canónica de la hermandad. Sí, al igual que sucede con otras, ¿no? El siglo XIX fue un siglo bastante duro para las hermandades, más para esta que estaba en un convento, ¿no? Porque hoy para identificar el convento de la Victoria hay que hacer un trabajo casi de detective, ¿no? Metiéndose por un lado, por otro, por la escuela de arte. La desamortización fue grande y afecta a muchos aspectos de la vida religiosa, entre otros a las hermandades. Pero también hay que tener en cuenta el anticlericalismo del siglo XIX, me río yo desde ahora, porque en aquel entonces no se estaban con tonterías, que hizo que la hermandad sufriera bastante, ¿no? Sí, afectó a la hermandad, afectó a la vida conventual, afectó en todos los aspectos. Desde la amortización, como tú dices, en que el convento era prácticamente toda la manzana, porque estaban los claustros, en la parte de atrás estaban las caballerizas, dando en la calle Ide, lo que es la calle Guadalete, o sea, toda la manzana era el convento. Y la desamortización pues le hizo su daño a la vida en general del convento y por tanto también a la de la hermandad. Y encima, bueno, pues las directrices que venían desde la capital del reino no eran tampoco nada favorables al movimiento de la vida de la hermandad ni de procesión, porque también es una hermandad que desde el principio en sus propios estatutos de inicio se describe cuál era el orden de los hermanos en la procesión, con lo cual es una hermandad que desde sus inicios nace con vocación de rendir culto y de salir procesionando. Esta es la que dice que tienen que ir como soldados. Es que me acuerdo de una regla de hermandad que decía que era como un ejército la procesión. No llega a hablar creo que el término soldado no recuerdo yo exactamente ahora mismo, pero sí describe exactamente dónde iban los hermanos, que iba un alcalde en determinada posición, como si fuera entonces, entiendo, el hermano mayor, porque claro, los cargos van evolucionando con el tiempo y con la época. Pero distinguía a los hermanos de luz, los hermanos de sangre, las hermanas que también procesionaban, pero detrás portando una vela. O sea, todo se describe en
las primeras reglas de la hermandad con detenimiento, con lo cual es eso, pues es una hermandad que nace con esa vocación desde el principio de procesionar y llega un momento en que sufre un parón importante. Pero la fuerza de la hermandad, vamos, de la Semana Santa en general, ¿no? Pero lo demuestra una hermandad como esta, estaba ahí y resurge a finales del 19. ¿no? Sí, vuelve a renacer con fuerza y todo el movimiento de las procesiones en Jerez vuelve a tomar también un poco el pulso que había tras ese paréntesis y bueno, pues la hermandad sigue evolucionando y en el siglo XX a mediados es cuando ya la hermandad pasa de procesionar con un solo paso, que era el de la Virgen de la Soledad, pues a tener ya 2 pasos, ¿no? Se encarga el descendimiento y se... Aquí lo tenemos, ¿no? Una sí, obra que desde luego no deja a nadie indiferente cuando ve este paso por la calle, porque esto impresiona, ¿no? Ver sí, caminando este conjunto. Es una cosa imponente. Nosotros que para bien y para mal ya estamos acostumbrados a verlos y le tenemos las dimensiones pilladas, pero mucha gente que viene de fuera y cuando lo ve por primera vez se sorprende, y otros cuando lo ven aquí en la iglesia no se creen cuando le dicen no, pero esto sale a la calle. Sí, sale a la calle, sí, entonces montan un paso y sale a la calle. Hay unas fotos que me encantan de Pereira, que esos deben ser los años 50, 60, en la Plaza de la Arenal, con unos reflectores que le ponían, ¿no? Sí, pero no era la Plaza de la Arenal, era aquí en la recogida de la Porbera. Impresionante, sí. Vamos, esa fotografía. Sí, esos eran unos reflectores que se traían del cuartel de artillería y se colocaban ahí encima de lo que era el cine Rivas. Y alumbraba, toda la Porbera se quedaba oscura y alumbraban y hacían unos contrastes, y bueno, él que era un mago con las luces, sí, pues sabía y sacó una serie de fotos muy curiosas. Muchas de ellas tuvieron premios a nivel nacional. Sí. Algo muy importante que quizá cuando se habla del patrimonio, ¿no? de las hermandades queda como un poco ahí en segundo plano, es la labor tan importante que hacen hermandades como la de la Soledad en el mantenimiento del patrimonio arquitectónico, ¿no? Y no ya solo, sino de mantener abierta al culto una iglesia. Sí, es otro esfuerzo. Nosotros aquí decimos que tenemos casi 2 hermandades. Una es la hermandad que sacamos a la calle y la otra es el templo, porque más o menos al final el esfuerzo económico que te requiere el mantenimiento del edificio es muy considerable, y más tratándose de un edificio de mediados del siglo XVI. La humedad sí. Todo es una locura. Pues, cualquier cosa pues se te va un dineral. Y bueno, pues nosotros siempre, porque los mínimos empezaron a dejar Jerez relativamente pronto, pero ya en mediados del siglo, más finales ya segunda parte del 20, en 1900, finales de los 60, empieza a haber serias dificultades en cuanto a lo que es la arquitectura del edificio, que se venía abajo.
Entonces, dependiendo del arzobispado de Sevilla, aunque en principio nada más que había interés por salvar la torre, se llega a tener un acuerdo del hermano mayor que había en aquella época con el arzobispo de Sevilla, y se concede la segregación de parte de la finca, una posterior venta, y con esa venta se arregla y se adecúa arquitectónicamente el edificio. Sí, porque hay que decir que la iglesia era el doble. Sí. Prácticamente, de hecho hay fotos, ¿no? Hay una foto muy curiosa que es la maquinilla, ¿no? El tren, que se ve como con las dimensiones. Incluso yo he visto alguna del interior que tenía una capilla mayor y demás, que para salvar esta otra mitad, pues hubo que sacrificar la mitad, sí. De una decisión salomónica, y nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. Bueno, de las pocas obras, ¿no?, que han llegado hasta nosotros de la primitiva hermandad, casi te diría que la única, ¿no?, es la propia imagen de la Virgen de la Soledad. Vamos a hablar de ella. Ante todo hay que tener claro que esta imagen que nosotros tenemos aquí no es la primera Virgen de la Soledad de la Hermandad. No, la primera Virgen de la Soledad de la Hermandad es una talla, bueno, pues de mediados del siglo XVI, que se encuentra actualmente en el convento de las Mínimas, aquí muy cerquita, al ladito de la iglesia de San Marcos. Sí, que estuvo hace poco en una exposición, ¿no?, con motivo de un aniversario de la hermandad. Sí, este año pasado, 2025, que tuvimos, bueno, la Virgen cumplía 225 años, se montó una exposición en torno a la Virgen y nos pareció, bueno, pues muy adecuado partir desde el origen, y el origen de esta vocación que tenemos aquí, que ha cumplido 225 años, pues es aquella que todavía está y se le rinde culto por parte de las Mínimas, y nosotros vamos también una vez al año a hacer un rezo allí para mantener ese lazo. Hay que tener en cuenta que esa imagen es muy modesta en dimensiones, en materiales, y que la hermandad allá en el año 1800
digamos que busca un cambio, ¿no? Un cambio formal importante al encargar a José Fernández Pomar esta otra talla, ¿no? Sí, ahí hay varias teorías además. Una es que en finales del siglo XVIII pues hay una Semana Santa con un aguacero tremendo y parece ser que la talla se sufre bastante. Y eso acompañado, entiendo yo, como tú dices, como que los cánones artísticos probablemente irían cambiando y se querría adaptar a algo o tener también algo de un poquito a lo mejor calidad, no sé, calidad artística, ¿no? Sí, sí. Calidad artística. Y por eso en 1800 se encarga esta talla, y lo que pasa es que esta talla, bueno, pues por las circunstancias también que hablábamos anteriormente, aunque es de 1800, no es la titular desde ese momento, tiene que esperar unos pocos años hasta que pasa a ser la titular formal de la hermandad, ¿no? Muchas veces también por eso hay confusión en la calle aquí en Jerez, que dicen, pero bueno, ¿cómo están celebrando el 225 si la Virgen es de 1803? No, es que de 1803 es cuando empieza a ser la titular de la hermandad, pero la talla es de 1800. Sí, hay que decir que es un caso raro este de aquí, que la Virgen está firmada, que por eso se sabe, ¿no? En el candelero propio de la Virgen, porque aquí, por desgracia, pues la Semana Santa era una Semana Santa de atribuciones, algunas tanto peculiares, pero esta siempre se supo, ¿no? El autor, igual que el Cristo de la Flagelación de Bácaro, que también está firmado, y por eso se sabía. Hay que tener claro la iconografía de la Virgen, ¿no? Es decir, qué representa, porque la Virgen de la Soledad, frente a otras vocaciones, que en Jerez tenemos muchísimas, sí tiene una iconografía muy concreta. Sí, es muy particular, porque mientras yo creo que todas o casi todas las dolorosas de Jerez, por influencia probablemente sevillana, que dependíamos del arzobispo de Sevilla, pues son manos abiertas clamando al cielo, pues la Soledad tiene sus manos unidas desde el principio, porque la primera talla también las tiene, y bueno, pues eso era representación del dolor que ella padece al quedarse sola ante la cruz, ¿no? Es algo muy particular. Y el símbolo del clavo, ¿no? Eso ya, pero eso es posterior, y en esta imagen, eso ya estamos hablando, probablemente no está perfectamente datado, pero tiene que ser de mediados del siglo XX, cuando se le pone ya en relación con el conjunto. Puede ser, no lo sabemos exactamente, pero puede ser. Pero es que hay fotos de mediados del siglo XX en las que no tiene clavo y otras en las que sí. Entonces por eso no sabemos si eso fue progresivamente o fue a partir de ahora se le puso y ya lo lleva siempre. Es verdad que ya llega un momento en que lo lleva siempre. Pero al principio no sabemos exactamente y no tenemos una datación concreta del momento en el que sucede. Pero es verdad que sí lo convierte en algo muy particular, porque también es muy típico en Granada las vírgenes con las manos unidas, pero hay algunas que tienen 3 clavos, pero creo que con un clavo, no sé si hay alguna más por alguna parte de la geografía española. Pues bueno, este Viernes Santo nos veremos, ¿no? Me encanta verla por la Porvera y recogerse, ¿no? Es para mí de los mejores momentos del Viernes Santo. Así que, bueno, nos veremos
por aquí por la Porvera ese día. Claro que sí. Mucho gusto de haberos tenido aquí.